Buenas tardes, amigas y amigos. El alcalde me ha confiado, es un amigo, una tarea temible. Hablar de los desplazamientos de población hoy en día, de sus consecuencias tanto para Europa como para, evidentemente, las ciudades, y intentar, por lo menos, plantear el problema de manera lúcida, sin caer, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el alcalde, en el catastrofismo, en el temor, ni al mismo tiempo en el angelismo, porque estamos frente a una situación históricamente, para decirlo así, excepcional. Quiero, antes que todo, agradecer al Ayuntamiento de Sevilla, a las autoridades aquí presentes, a mis amigos, a mis amigas que están aquí, a los rectores. Acabo de escuchar que mi rector, el rector de la Pablo de Olavide, está por aquí, lo saludo. Y deciros que es un tema difícil que voy a intentar analizar, digamos, rápidamente. La globalización en sí misma incentiva los desplazamientos de poblaciones, los flujos de poblaciones. No se puede conseguir, no se puede concebir una globalización basada en la libre circulación de los capitales a escala planetaria y pensar que los hombres se van a quedar en sus sitios, porque siempre los seres humanos siguen el camino de las mercancías y de los capitales. Y lo veo ahora no solamente de los seres humanos, sino también de las empresas, que están siguiendo por todas partes, buscando por todas partes el lugar más apropiado para sus inversiones. En sí misma, entonces, la globalización es un fenómeno que genera necesariamente desplazamientos de poblaciones. ¿Y cuándo esa globalización históricamente corresponde al mismo tiempo a una inmensa revolución demográfica por el planeta, debido a los conocimientos científicos, debido a los desarrollos reales de las sociedades, la medicina, la ciencia, etc., la situación se vuelve evidentemente difícilmente controlable. Es un hecho, nadie puede ir en contra de ese hecho, es así. Lo importante para nosotros es tomar en serio esa revolución demográfica. No voy a hablar de la globalización. Os voy a facilitar unas cifras que hay que tomar sin temor y, por supuesto, con cautela, porque se trata de tendencias, aunque bastante precisas, y provienen de instituciones internacionales como la OCDE, como la ONU, serias y que no juegan con las cifras. En términos de poblaciones, en los 20 próximos años, en las grandes regiones del planeta, primero en Asia, la India en 2030, es decir, dentro de 18 años, va a superar a China con 1.500 millones de habitantes. China ahora tiene 1.300 millones de habitantes. Segundo, África subsahariana es el vector esencial hoy en día de la revolución demográfica. Superará a China y a la India al mismo tiempo.
con, en 2030, 2.000 millones de habitantes. Según la ONU, la población mundial pasará de los 7.300 millones actuales a 8.500 millones para 2030 y a 9.700 millones para 2050. El continente subsahariano, el continente africano, representará más de la mitad de ese crecimiento, llegando para 2050 al 39,1% de la población del planeta, casi una persona cada 2 personas. Y según la ONU, para 2100, los especialistas saben aquí que hay 2 ciencias perfectamente, digamos, científicas, en el sentido propio de la palabra, en ciencias humanas. La geometría, que funciona con las matemáticas, y la demografía, es así. La demografía se equivoca muy poco. Para 2100, la ONU prevé 4.000 millones de habitantes en el continente africano. Lo que significa un planeta étnicamente, culturalmente, políticamente, bueno, todo eso, o sea, totalmente reconfigurado. Cuando nuestra educación sigue siendo con la mirada del siglo XVIII, XIX y XX. Cuando no tenemos las herramientas para entender las diferencias que están llegando y que se van a desarrollar. En cuanto a la Ribera Sur, en cuanto a los desplazamientos de poblaciones ahora, África hoy, según la ONU, ostenta el récord mundial de desplazados internos, que son 12,5 millones de personas dentro del continente africano, porque no tienen los medios para controlar, como nosotros, las fronteras, no tienen Schengen, no tienen Frontex, del desierto. La Ribera Sur representará en 2030, es decir, el mundo árabe musulmán, representará en 2030 más de 550 millones de habitantes. Cuando Europa sufrió en 2015, es un año para mí dramático para la Unión Europea, en 2015, este año ha sido un año clave para la historia de este continente. Por primera vez en su historia, y sobre todo por primera vez desde los tratados europeos de los años 1950, la Unión registró oficialmente en 2015 menos nacimientos que fallecimientos. Es decir, que empezó un proceso que el gran demógrafo francés Gérard Dumont llama el invierno demográfico europeo. Evidentemente, todos los países no se encuentran en esta situación. Francia, Suecia, tienen una tasa de crecimiento positiva, merced a la inmigración en general, finlandesa en Suecia y migración global en Francia. Pero países como España, Portugal, Italia, Grecia, están amenazados. Y eso es porque, evidentemente, Europa se ha vuelto mecánicamente
la primera región de inmigración del planeta. No solo porque tiene un PIB alto, es el PIB más alto del planeta, sino también fundamentalmente porque la gente sabe. Por ejemplo, lo que hemos visto, acabamos de ver en Alemania, la señora Merkel sufrió, contestó a una demanda de los empresarios para hacer llegar a gente, cuando decidió acoger a los refugiados. Diría que, de modo global, a escala planetaria, hay ahora unos 250 millones de migrantes internacionales por todo el planeta. Es decir, el 3,5% de la población mundial. Ojo. Vivimos lo que los economistas llaman la segunda mundialización. En la primera mundialización, es decir, entre 1865 y 1910, las migraciones, los desplazamientos de poblaciones eran 2 veces más importantes que ahora. En el siglo XIX, 2 veces más importantes. Os doy un ejemplo. Un país como Italia perdió 29 millones de habitantes en unos 60 años, que se fueron en Estados Unidos, en América Latina, en todas partes. 29 millones. En los años 50, los italianos contaban más de 29 millones de habitantes que habían salido del país. La composición ahora en el mundo por orden de producción. Es muy interesante que lo sepáis en su trabajo. Ahí hay 3 paradojas. La primera, la composición por orden de precedencia. El primer continente es evidentemente Asia. Hay como unos, según la ONU, 150 millones de asiáticos fuera de Asia, en el mundo. Segundo continente, y eso es la primera paradoja, que hoy en día llega en segunda posición, segunda postura, y que ha regalado, para decirlo hacia el mundo, un número muy importante de inmigrantes, es Europa. Europa con 62 millones de habitantes, 62 millones de inmigrantes en el planeta. Los europeos. Tercero, América Latina, con 37 millones, sin hablar evidentemente de los que ya están integrados en los países y que tienen la nacionalidad de los países de acogida. Hablo únicamente de los que no tienen la nacionalidad. Y África, 32 millones ahora. Pero evidentemente, los especialistas lo saben, tanto para los asiáticos como para los subsaharianos, hay lo que llamamos, digamos, el efecto visibilidad. Basta con ver 3 sudafricanos en una reunión para decir, bueno, son muchos. Olvidamos evidentemente que el 97% del resto son blancos y son mucho más. El efecto visibilidad es muy importante y los alcaldes sabéis lo que significa este efecto visibilidad en términos de territorialización dentro de las ciudades. Lo interesante, y la segunda paradoja es la siguiente, es que mayoritariamente esas migraciones no vienen de los países más pobres del planeta, vienen de los países con ingresos intermedios, con ingresos, digamos, medios. Porque los pobres no tienen bastante dinero para poder emigrar. La inmigración cuesta. Y tenemos en Europa, si nos enfocamos en Europa, tenemos 3 tipos de migraciones. Y aquí también tenemos una repartición muy paradójica. Primero, inmigración de trabajo. Lo más importante no son los pobres, son, digamos, los cualificados. Desde hace, en Europa,
unos 20 años, Europa pudo invertir la tendencia y acoger cada vez más cualificados en detrimento de no cualificados. Los no cualificados proceden de los mismos países de ingreso intermedio y no de los países pobres. Os doy un ejemplo de estos inmigrantes cualificados. El 70% de los cuadros cualificados de un país como Haití se encuentran ahora fuera de Haití, el 70%. Y yo, cuando tuve la responsabilidad de la política migratoria francesa en términos de codesarrollo, etc., la orientación que tenía de mi gobierno era decir, hay que favorecer a los cualificados, en detrimento del resto. Segundo elemento, que llega en segunda posición, es el reagrupamiento familiar. Y el reagrupamiento familiar es muy interesante, se refiere esencialmente a los pobres, a los inmigrantes pobres. Al no poder satisfacer, digamos, su necesidad de ida y vuelta, dan dinero y después hacen venir la familia. No es el caso de los cualificados. Y eso es muy interesante, porque los cualificados, en realidad, cuando consiguen el derecho de ida y vuelta, no se quedan en el país de acogida, vuelven a su país. El caso de los inmigrantes de Taiwán lo demuestra muy claramente, es un ejemplo paradigmático. Taiwán con Estados Unidos. Y, por supuesto, los refugiados. Refugiados de guerras, de dictaduras. Ahora oficialmente tenemos 1,4 millones de refugiados que han entrado en 2015 según la ONU. Proceden de los 3 conflictos principales, y hablo bajo el control del ministro, en Oriente Medio, sabiendo que hay en el mundo ahora 15 conflictos violentos abiertos, pero estos 3 son los más importantes. Alemania, lo sabéis, ha acogido más de 800.000 personas en condiciones muy difíciles. Permítanme aquí abrir una pequeña paréntesis. Yo lo digo francamente, nunca he compartido la perspectiva económica, la política liberal de la señora Merkel. Pero para mí es un gran jefe de Estado, porque esa señora ve lejos, sabe cuáles son los intereses demográficos de su país. Y al mismo tiempo, es una persona que tiene una ética personal un poco corriente, vamos a decirlo así, entre los políticos. Y esa señora lo ha entendido perfectamente. Y cuando decidió acoger, cuando dijo, yo voy a acoger a 1 millón de gente, porque cuando veo lo que está pasando en el mar, y es jefa de Estado que dice eso, si mi pueblo no se solidariza con esa gente, entonces no es mi pueblo. Lo ha dicho textualmente. ¿Dónde vamos a encontrar un jefe de Estado hablando así? Bien, puso en marcha su política, y cierro la paréntesis, nadie levantó el dedo para ayudarla en Europa. Pensaba que Francia iba, François Hollande, socialista, iba a ayudar, nada. No reprochó nada a nadie, porque sé que estamos en situación de crisis, es difícil, etc., pero había que recalcarlo. Los nuevos retos, diríamos que no había una estrategia cooperativa europea. Los nuevos retos, 2 nuevos retos importantes en cuanto a los desplazamientos de poblaciones,
Primero, cada vez más, una feminización de los flujos migratorios. Según la ONU, ahora representan el 51% de los inmigrantes, más que los hombres. Y segundo, y desgraciadamente aquí en Sevilla, en Andalucía, tanto como en otras regiones de España, hacemos diariamente la experiencia de eso, el desarrollo de una inmigración infantil cada vez más importante, que plantea problemas de derechos nuevos, que plantea problemas que hace que las herramientas de derechos internacionales de la Unión Europea no están preparadas para afrontar estos retos. Y tercero, tenemos, y me voy a detener un poco más sobre este elemento, un nuevo reto histórico de inmigrantes que son los inmigrantes, los refugiados, inmigrantes climáticos. Hablamos mucho del clima, del deterioro del medio ambiente, pero aquí vemos las consecuencias directas. Según la ONU, dentro de los 250 millones de gente son ya ahora mayoritarias los refugiados climáticos. Constituyen la mayoría de los desplazamientos de poblaciones. Porque en realidad la polarización productiva de la globalización, de la mundialización y de las riquezas hace que las migraciones de cualquier tipo siguen las grandes tendencias de esta globalización. Los inmigrantes conocen mucho mejor que los autóctonos lo que es la mundialización. Saben perfectamente dónde hay que ir y cuáles los derechos que pueden acoger, que pueden conseguir llegando. Trabajan directamente sobre la mundialización. Tanto como en el siglo pasado, los trabajadores trabajan directamente con la División Internacional de Trabajo. Cuando uno decide emigrar, no es para, digamos, ir de vacaciones. Va donde hay trabajo. No analizaré aquí los problemas que pueden plantear la llegada masiva de inmigrantes. Todos somos conscientes de eso. Una última paradoja, para deciros que la inmigración no es un conjunto homogéneo, unido, una condición de miseria, no, es mucho más complejo. El Brexit se ha demostrado a través de análisis estadística que una mayoría de los inmigrantes asiáticos votaron a favor del Leave, a favor del dejamos la Unión Europea, una mayoría, porque veían la llegada de los inmigrantes de los países del este como una competencia a su situación. Estamos entonces en algo duro. No analizaré aquí los problemas vinculados a eso, pero me quiero detener sobre las inmigraciones climáticas porque para los alcaldes, para los gobiernos locales, será su gran problema y dentro de muy poco. Procedencia, América Latina, África y Asia. En general se trata de gente que huye de las catástrofes naturales, como sequías, desertificación, subida del nivel del mar, etc. El cambio climático es hoy la primera causa de inmigración en el mundo. La primera. Según la ONU, en la actualidad hay 25 millones de personas desplazadas por cuestiones medioambientales, cuyos desplazamientos y reubicaciones generan un impacto medioambiental que alimenta a su vez el círculo de la pobreza. Se trata, en mayoría, de personas que viajan a países circundantes y que en el 50% de los casos son desplazados internos. La ONU prevé para 2050
200 millones de desplazados por este motivo. 200 millones. Previsión, según la ONU siempre, que auguran una crisis humanitaria que afectará fundamentalmente a los países en desarrollo, los países pobres. Y hay que añadir que el 80% de los desplazados por el clima son mujeres. No obstante, la definición de refugiado medioambiental no se encuentra en la Convención de 1951. Estos refugiados sin nombres no reciben ayudas económicas de ningún tipo, no pueden acceder a alimentos, a viviendas, a hospitales, a escuelas, son desarraigados medioambientales, inexistentes desde el punto de vista jurídico. La Convención de 1951 podría enmendarse o añadir un protocolo vinculante tal y como se defendió en la última cumbre sobre el clima de París, el primer texto oficial que habla de ellos. Yo no pido hacer otra convención de 1951, porque tengo el convencimiento de que si hoy en día se plantea la cuestión de una nueva convención para los refugiados, será peor, terrible. Tenemos una muy buena convención ahora. Hay únicamente que introducir algunas pequeñas modificaciones, pero no cambiarla. De modo global, lo digo claramente, no se podrá oponerse a estos flujos. Y desgraciadamente, lo digo con todo respeto, con vosotros y con el señor ministro, la Unión no tiene una política coherente y racional en la materia. Schengen está moribundo, los acuerdos de Dublin funcionan como en un acordeón, cada uno lo hace a su manera, y en realidad la tendencia dominante es la siguiente, amigas y amigos, es la renacionalización de las políticas migratorias europeas, cuando precisamente más que nunca necesitamos una política cooperativa europea. Ningún país puede afrontar solo las migraciones. Lo que pasa diariamente aquí en España, en el sur, lo demuestra claramente. Se necesita otra visión, otra política, basada en una gestión flexible de los flujos, con dos vertientes, una política de cambio, una política de movilidad, incluso cambiando la reagrupación familiar. Sé que eso plantea problema, podemos discutirlo, pero hay que introducir movilidad porque la movilidad permite a la gente no solamente ir y venir, sino poder volver a su país. Y una política, gran política macroeconómica de la Unión Europea y probablemente del Consejo de Seguridad. He visto que ayer el presidente Macron dijo que iba a pedir la reunión del Consejo de Seguridad para lo que está pasando en Libia, donde están vendiendo a los inmigrantes como esclavos. Necesitamos una gran política macroeconómica de ayuda al desarrollo para que las personas se queden en su país. Estos objetivos, lo digo claramente, me parecen difícilmente alcanzables con la política de estabilidad desarrollada ahora por la Comisión Europea. Creo que hay una contradicción inadyecta entre una política de estabilidad que no favorece el crecimiento y una política de ayuda a escala internacional, pero eso es otro problema. Por fin, debemos saber que estos desplazamientos de poblaciones
se inscriben también en un largo proceso de urbanización del planeta. Es un hecho de civilización. Probablemente somos la generación o las generaciones que van a venir de transición de una civilización históricamente agrícola a escala planetaria hacia una civilización esencialmente urbana, una civilización de mega ciudades, y cuando efectivamente Henri Lefebvre, citado por nuestro alcalde, decía la revolución será urbana o no será, tenía toda la razón. Es el gran problema. De ahí muchos problemas. Problemas de sostenibilidad. El alcalde nos ha hablado de estos problemas, porque estas migraciones, estos desplazamientos llegan en las ciudades. Problemas, hay que decirlo, hay que afrontarlo claramente, sin caer en la ingenuidad, sin caer en un buenismo. Problemas de conflictos identitarios que tendremos que gestionar: racismo, convivencia, dialéctica muy difícil entre valores comunes necesarias y valores particulares de cada uno. Es el cero específico de la globalización. Problemas de integración profesional, enormes riesgos de guetización en todas las ciudades. Para hacer frente a estos retos, la ciudad debe ser efectivamente inclusiva. Es decir, y se va a hablar, y habéis ya hablado de eso, para mí, una ciudad consciente de sus problemas y de sus posibilidades, lo que podemos llamar una ciudad inteligente, una ciudad capaz de prever, capaz de previsión y de anticipación, una ciudad, last but not least, interconectada. Es fundamental para acceder y aprovechar del saber mundial, porque necesitamos este saber mundial para afrontar nuestros problemas locales. ¿Cuál es el sueño de un gran alcalde, de un alcalde que se respeta como alcalde? Es hacer vivir pacíficamente y conjuntamente a seres diferentes, apostar por una ciudad de solidaridad humana, y sé que el alcalde de Sevilla comparte estos objetivos. Muchísimas gracias.